Hoy les voy a mostrar algunas relaciones trigonométricas importantes que surgen del triángulo rectángulo y de algunas relaciones en geometría que nosotros ya distinguimos y que hemos estudiado. El teorema de Pitágoras, que nos enuncia que el cuadrado de la hipotenusa, entendiendo que la hipotenusa es el lado más largo, más extenso, que se opone al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Se llama rectángulo porque tiene un ángulo cuyo valor es de 90 grados. Entonces, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Adyacente porque es el horizontal y opuesto porque pues se opone a este ángulo. Y pues podemos deducir lo que es también vertical. Entonces, nosotros deducimos tres razones trigonométricas importantes. La primera razón es la función seno. El seno de alfa es la razón que existe entre la medida del cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, a sobre c. El coseno del ángulo alfa es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir, b sobre c. Estas son razones, no tienen medida específica, sino muestran el valor del ángulo, que podemos con calculadora o con tabla de funciones trigonométricas relacionar. Y tenemos la tangente del ángulo, que la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto en geometría analítica se le puede distinguir también como la pendiente de una recta. Con estas razones trigonométricas nosotros podemos jugar y nosotros podemos llegar a conclusiones importantes. Vamos a tomar esta como 1, vamos a tomar esta como 2 y esta la vamos a tomar como 3. Voy a tomar seno y coseno y les voy a elevar ambas al cuadrado tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Es decir, voy a tomar esto, que es seno cuadrado de alfa es igual a al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora, voy a tomar que coseno cuadrado del ángulo, es decir, si elevo las razones trigonométricas, esta y esta al cuadrado, voy a obtener b al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora, lo que yo voy a hacer es sumar columna a columna, miembro a miembro, cada una de las relaciones. Es decir, seno al cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a la suma de estas razones, es decir, a al cuadrado sobre c al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora, como ambas fracciones obtenidas acá tienen denominador común c al cuadrado, le dejamos uno solo. Esto quiere decir que esta expresión se nos va a transformar en esta expresión. A cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. Y si ustedes analizan la expresión y nos vamos aquí al teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado del cateto opuesto y el cuadrado del cateto adyacente me dan como resultado la hipotenusa c. Entonces esto me va a resultar como c al cuadrado sobre c al cuadrado. Y como todo número dividido por sí mismo da la unidad, concluimos que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a la unidad. Esta es la primera relación de tipo pitagórico que encontramos en la trigonometría. Y esta es muy importante porque con ella podemos resolver identidades, ecuaciones trigonométricas y podemos deducir fórmulas y principios matemáticos muy importantes. Ahora, teniendo presente esta situación, nosotros también podemos jugar con otro tipo de identidades que se llaman identidades de cociente. Las identidades de cociente son muy importantes. Si yo tomo seno del ángulo y lo divido por coseno del ángulo y a su vez divido las razones
que corresponden a seno y a coseno, es decir, A sobre C y B sobre C, vamos a obtener este resultado. Como estamos dividiendo dos fracciones, la fracción del numerador se mantiene igual y se multiplica por el inverso de la fracción del denominador, es decir, C sobre B. C y C se eliminan y queda A sobre B. Y A sobre B equivale a la función tangente. Es decir, que habiendo hecho estos cálculos tan importantes, podemos deducir con mucha serenidad y con mucha certeza que si ustedes dividen el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo, les va a dar igual a la tangente del ángulo. Esto es muy importante tenerlo supremamente en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a resolver identidades trigonométricas de una forma muy sencilla. Si nosotros de aquí, de esta expresión, desprendemos o despejamos, por ejemplo, podemos despejar beta. Beta es igual a 90 grados menos el ángulo alfa, que sale de esta ecuación, de esta expresión. Nosotros podemos deducir entonces varias cosas. Lo primero, el seno de alfa va a ser equivalente por definición al coseno del ángulo beta. ¿Por qué? Porque si ustedes se imaginan girando este triángulo con A como cateto adyacente y B como si fuese cateto opuesto, y la hipotenusa se mantiene de igual medida, nosotros podemos deducir que entonces el coseno de B va a resultar siendo cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, el coseno de beta. Pero beta vale 90 grados y de ahí podemos deducir estas interesantes expresiones, que el seno del ángulo es igual al coseno de 90 grados menos alfa. Y este tipo de expresiones también son muy importantes entenderlas para el momento de resolver relaciones que involucren adición o sustracción de ángulos. Con esto podemos dar a conocer que con unas sencillas operaciones algebraicas podemos obtener unos resultados bastante promisorios para poder resolver cualquier tipo de identidad trigonométrica o ejercicio que implique hallar o deducir relaciones trigonométricas de gran importancia.